al libro del Génesis. Y pueden acomodarse, esta área está más desocupadita o desocupadita. Génesis capítulo 3, vamos a leer primeramente el versículo número 7. Génesis 3, versículo número 7. Después de la oración, vamos a leer del versículo 1 nuevamente al 7. Amén. Pero después de la oración, cuando usted esté sentadito. Dice así la palabra de Dios en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo número 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Vamos a orar para que el Señor sea propicio. Padre, venimos delante de ti. Hemos presentado nuestras peticiones, nuestras acciones de gracia. Señor, hemos orado por los que tú has puesto en el corazón. Están en necesidad seguramente. Ahora, Padre, te pedimos que nos bendigas por medio de tu palabra, que nos hables, que seas propicio, Señor. Danos el entendimiento y la comprensión de tu palabra. Y te pedimos perdón, Señor. De veras, te pedimos perdón, Señor, por ser lo que somos. Porque deberíamos de ser lo que tú quieres que nosotros seamos. No apartes tu misericordia, Señor, por favor. En el nombre de Jesús, esperamos clemencia. Amén, Señor. Y amén. Pueden sentarse, hermano. Este versículo número 7 revela cosas tremendas. Cosas que muchas veces nosotros no creímos o no creemos que se dan o se darán. Este versículo 7 no vamos a llegar a esos puntos muy lindos porque en mi corazón estaba a compartir sobre ese versículo, pero realmente hay una secuencia y le he pedido al Señor que me permita seguir desde el principio esa secuencia. Es muy importante y es por eso que vamos a leer del versículo número 1. Versículo número 1 vamos a leerlo y dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Aquí hay una tragedia, si usted nota el versículo número 7. Una tragedia que todos vivimos, una tragedia que todos viviremos. Hay algo muy precioso en la figura de Cristo que muere por la iglesia
y en la figura de Adán que muere por Eva. Dos cosas muy diferentes. Es muy importante que nosotros podamos entender esas verdades. Pero también es muy importante ver el engaño, primeramente. El engaño. Es muy importante conocer ciertos detalles de cómo podemos ser engañados. Hay una vasta información en cuanto a también cómo nosotros podemos ser usados, como en el caso de Eva. Hay muchos detalles importantes que son necesarios para poder hacerle frente a la naturaleza que tenemos. Una naturaleza que siempre nos avergüenza, una naturaleza que siempre nos hace vernos despreciados, primeramente a los cielos, nos hace vernos despreciados en la tierra, nuestros semejantes, y también nos hace sentirnos despreciados por nosotros mismos. Tres cosas muy importantes que nosotros no creemos. Se nos enseña, no creemos. Creemos que somos exentos de eso. Creemos que a nosotros no nos va a suceder. Creemos que nosotros no vamos a pasar por esa pena, por esa vergüenza, por ese desprecio que he mencionado. No lo creemos. Y somos víctimas del engaño. Somos víctimas del adversario. Somos víctimas del diablo. Somos víctimas del engañador. Somos víctimas de las consecuencias. De esas consecuencias que no creímos. Porque todos creemos que a nosotros no nos va a pasar. Cuando uno es joven, muy joven, uno ve cuánta gente mayor muere. Y uno ve a la gente de 60 años, 50, 60 años, ya como gente muy, muy adulta. Los vemos como ancianos. Cuando estamos niños y jóvenes, creemos que nunca vamos a llegar nosotros a esa edad. Prueba de ello es que podemos burlarnos, podemos señalarnos y podemos engañarlos. Creemos nosotros que los engañamos. Podemos engañarlos porque estamos conscientes de que nunca vamos a llegar a esa edad. Y es tremendo cuando usted puede ver que el tiempo pasa tan rápido y ya aquellos niños se han convertido en aquellos viejos a los cuales nosotros nos burlábamos. Hoy son los jóvenes y niños los que se burlan de nosotros, porque nos ven ya viejos, nos ven ya ancianos, porque nos ven ya acabados. Pero a esa edad nunca creemos que vamos a llegar ahí. Cuando somos jóvenes, somos fuertes, juzgamos y criticamos la debilidad del viejo. La torpeza del viejo nos molesta porque creemos que nunca vamos a llegar a esa torpeza. Así, de esa manera, también nosotros nos volvemos jueces de los viejos, de sus errores, de sus fracasos, de sus enfermedades. Nos volvemos jueces porque nosotros creemos que nunca vamos a llegar a equivocarnos. Nunca vamos a cometer ese error, nunca vamos a cometer ese desvarío, ese pecado, esa desobediencia. Y lo juzgamos. Cuando no estamos conscientes de que para llegar a donde ellos hay un tramo de 20, 30, 40 años y que no sabemos si nosotros vamos a ser más descuidados, si lo hablamos en lo físico, también en lo espiritual, en lo moral. Nos faltan 20, 30 años de los cuales no sabemos si no vamos a ser mejor que ellos. Por eso es maravilloso tener conocimiento de la verdad, aunque ésta nos afecte, y llegar a la conclusión como lo hizo el profeta Elías, cuando dijo: no soy mejor que mis padres. No pude ser mejor que mis padres. Significa que sus padres siempre se mantuvieron en un nivel muy bueno para él. Y qué bendición
debería de ser la que hay en nosotros al tener la sabiduría que nosotros no podemos ser mejor que nuestros padres. Si estoy consciente de esa verdad, significa que entonces va a haber cero señalamiento. ¿Por qué? Porque la sabiduría de ese conocimiento me lleva a tener esta inteligencia de que primero tengo que ver si yo puedo pasar mejor que ellos lo que voy a señalar. Tengo que esperar la edad que tienen ellos para ver si realmente soy mejor o no soy mejor que ellos. No sé si me doy a entender en lo que estoy diciendo. Si todo eso que he mencionado, que es muy breve, pero todo eso que he mencionado, si nosotros tan solo tuviéramos ese cuidado, yo creo que ahí está, tuviéramos ese cuidado, seríamos preservados. Y quiero decirle algo, es individual. Nosotros los padres no podemos hacer nada por nuestros hijos no pueden hacer nada por nosotros los padres, así como nosotros no pudimos hacer nada por nuestros padres, ni nuestros padres los que hoy somos padres. No pudieron hacer gran cosa. ¿Por qué? Porque la vida prácticamente depende de usted. De aprovecharla o no de aprovecharla. De vivirla o no vivirla como debe de ser. Fíjese que este versículo número 7 es el resultado de todo aquello que el Señor les había dicho. El Señor lo dijo tan claramente y tan profundamente, que ellos no lo captaran en la profundidad no era problema de Dios. Que usted una enseñanza, usted no la tome con esa profundidad que tiene, ese no es problema del maestro, ese es problema del alumno, del discípulo. Por eso es muy importante entender y también comprender la palabra que el Señor le dice a Adán. ¿Quién te enseñó? O sea, cambio de maestro. ¿Quién te enseñó de que estabas desnudo? ¿Comprende eso? O sea, ahí hay una profundidad. ¿Quién te enseñó? O sea, ¿qué nos llevó a? ¿Qué nos llevó a? ¿Lo hicimos con pleno conocimiento o lo hicimos en ignorancia? Las consecuencias vienen aunque nosotros consideremos que no lo sabíamos. La ignorancia, como lo hemos estudiado en muchas ocasiones, no nos preserva. No digamos si tenemos conocimiento. Eva, que es la artífice aquí, Eva tenía conocimiento. Y con ese conocimiento murió. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó? ¿Qué habrá sucedido en su interior? ¿Cómo tomó la verdad de Dios? ¿Cómo nosotros tomamos la verdad de Dios? ¿Hasta qué momento vamos a darnos cuenta que la palabra de Dios es veraz? ¿Será hasta el momento en el cual también diga de nosotros la vida? ¿Diga de nosotros la palabra? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Pero abiertos en qué forma? ¿Que acaso los tenían cerrados? ¿O a qué visión? ¿A qué entendimiento? ¿A qué comprensión se está refiriendo la palabra cuando dice que fueron abiertos los ojos? Porque ellos veían, inclusive el diálogo, que es uno de los puntos muy importantes que vamos a ver en el versículo número 7, es el diálogo que Eva tuvo con la serpiente. Y note que la serpiente no solamente era el animal más astuto creado por Dios en el huerto, sino que en la serpiente también estaba aquel ser que tenía gran conocimiento y por lo tanto era muy astuto y ocupa a los que son astutos. Entonces, ¿qué tenía que hablar? ¿Que acaso era normal que los animales hablaran? De seguro no. Pero ¿por qué Eva no se asusta? ¿Cuál fue el propósito? ¿O será que ya Satanás estaba adelantando a una verdad de Dios? Como en el hecho que podía Dios usar a un animal para hablarle a un necio, para percibirlo de su torpeza o de su estupidez. ¿Hasta dónde Dios es capaz con tal de salvarnos?
Porque si la burra no habla, Balaán muere. ¿Hasta dónde llegó la torpeza y la necedad? ¿Hasta cuándo el chucho nos va a hablar a nosotros? ¿Hasta cuándo una niña le va a decir a la mamá que no entendés, mujer? ¿Se recuerda el ejemplo que puse hace unos días? No se recuerdan, solo 2 vinieron. Se recuerda ¿hasta dónde va a ocupar Dios algo para hablarnos? Y hasta ahí nos vamos a dar cuenta lo que tuvo que hacer Dios para que nosotros despertáramos. Amén. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Importante, ¿verdad? Que hasta que Adán comió, se abrieron los ojos. Qué importante eso. Algún día lo vamos a estudiar también. No puedo hablar de todo a la vez, porque entonces dejaría el mensaje de esta tarde, de esta mañana. Qué importante que hasta que Adán comió, se les abrieron. Hasta que Adán comió, se vieron desnudos. Hasta que Adán comió, fue que llegó Dios. Qué importante entender esas cosas. ¿Por qué? Porque son las razones que nos van a evitar a nosotros llegar a ese versículo número 7. Y conocieron que estaban desnudos. Fíjese qué tremendo. El haber comido del fruto, el haberse abierto los ojos, el haberse dado cuenta de que estaban desnudos, el haber sentido miedo, el haber sentido el deseo de esconderse, eso los llevó a algo más a ellos. Y era, entonces cosieron hojas de higuera. ¿Y cuándo habían hecho ellos la labor de sastre? ¿Y cuándo ellos se habían vestido? ¿Y cuándo ellos habían hecho algo semejante? ¿Y cómo es que se volvieron independientes? También el haber comido los volvió independientes. Y al volverlos independientes es que el haber comido los había separado. ¿Y cuántos somos independientes? ¿Y cuántos buscamos la independencia? ¿Y cuántos estamos ya independientes y no lo reconocemos? Estamos con nuestros padres y ya somos independientes. Ellos estaban en el huerto y eran independientes. Eran absolutos. Eva cometió errores, lo vamos a ver en el transcurso de lo que esté compartiendo. No hoy, lógico, no hoy no vamos a llegar ahí. Pero qué tremendo Eva y después Adán. Pero Adán, después de haber comido, consciente. Entonces cosieron hojas de higuera. De higuera. Querían cubrirse con algo elaborado por ellos. Y también vamos a tocar un punto sobre la religión en cuanto a ese vestirse. ¿Qué es lo que hace la religión? ¿Para qué ocupamos nosotros la religión? No la ocupamos para adorar a Dios. Porque la religión está ahí en los delantales de higuera y en los árboles, que solamente los ocuparon para ocultarse de Dios. Entonces la religión no es para adorar a Dios. Entonces la religión no es para acercarse a Dios. Entonces la religión no es para todo lo que dice la Escritura, sino para huir de Dios, para esconderse de Dios. ¿Y cuándo es que ocupamos la religión? Cuando sentimos vergüenza. ¿Y cuántos venimos a la iglesia como una religión? ¿Cuántos venimos a la iglesia como una religión, como un escape? Como una huida. ¿Pero huir de qué? Pusieron hojas de higuera y se hicieron. Oiga, y se hicieron. También vamos a llegar a esa parte. Ellos hicieron. ¿Qué significa hacer? ¿Y cuántos hacemos lo que nosotros consideramos?
en la vida espiritual, y lo estoy haciendo entre comillas por los que no me ven. ¿Cuántos hacemos delantales? Amén. Todo eso lo voy a hablar en las posteriores enseñanzas o en la secuencia que llevamos o vamos a llevar. El tentador, el diablo, en figura y semejanza de serpiente. En figura y semejanza de serpiente. A cualquiera, hombre o mujer, a cualquiera, no importa edad, esto tuve que lo he dicho, no importa edad ni sexo, ¿verdad? No importa. La serpiente es asquerosa. La serpiente es repugnante. La serpiente es etcétera, 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 muchas cosas horribles. Pero eso es el resultado, el efecto de la maldición. Pero en su principio no era así. Era bella, era preciosa. Tan bella y tan preciosa que Satanás la ocupó. Entonces cuando usted ve y decimos, Génesis 3:1, que cuando hablamos de la serpiente no es en sí la serpiente que usted hoy conoce, ni lo que usted siente por ella. Usted siente eso porque es una maldición, porque fue el medio, fue el instrumento que Dios ocupó para. La serpiente no tiene la culpa, en cierta manera, pero fue usada. Y eso no la dejó exenta de un juicio. Tremendo. También hay que saberlo. También hay que saberlo. Repito. También hay que saberlo. Con el Señor no se hace lo que hacíamos nosotros en nuestra niñez. Aventamos la pedrada y escondíamos la mano. Y todo es para nuestro bien. Porque si usted nota, o ha notado que no profirió ninguna maldición contra el hombre ni contra la mujer. Para ellos fue castigo. Para los demás, maldición. Pero para ellos, castigo. Y el castigo tiene una forma de superarse. Es cosa cierta que fue el diablo quien sedujo a Eva. Quieren enseñar los mismos delantales de higuera en figura. Los mismos árboles. Los mismos árboles nos enseñan que no era la serpiente, Satanás. No, si eso es mitología. No, si eso es alegórico. Los mismos delantales, los mismos árboles nos engañan y no nos percatamos. Porque en sí, esa es la función del delantal de higuera. Esa es la función del árbol que yo ocupo para cubrirme. Y somos tan ingenuos que llegamos a aceptarlo como una verdad, algo que nosotros mismos hemos creado o hemos ocupado. Religión. ¿Y cuántos se sienten bien de que salieron del culto? Es que ya cumplí, yo ya vine al culto. Le decimos a nuestra propia alma, no, si yo ya me siento bien porque, no, yo ya oré. ¿Y que acaso no se siente bien orar? ¿Cómo no? Pero depende cómo lo hagamos. Porque si decimos, yo no soy como este, y si decimos, yo diezmo hasta el comino, el tomillo, el que tenga oído, ¿verdad? Entonces el diablo es un espíritu maligno. Satanás menciona el versículo número 1. La serpiente, ¿verdad? No es la serpiente animal, es Satanás, es el diablo. Lo revela
Pablo literalmente en su carta a los Corintios, y también lo revela el apóstol Juan en el capítulo número 12, si no me equivoco, versículo 7 de Apocalipsis. La serpiente antigua. Antigua no del huerto. Serpiente antigua. Entonces no es la serpiente en sí, es el diablo. Y eso tiene que dejarse bien claro. Es un espíritu maligno. Por creación, ángel de luz. La vez pasada que tocamos sobre la figura en el rey de Tiro, en Isaías 14 y Ezequiel 28, no tocamos a profundidad. Un día vamos a tocarlo más a profundidad, solo lo que es ese ángel de luz. Pero él por creación, ángel de luz, e inmediato asistente al trono de Dios. Mires, por creación. Entonces, ¿cómo que no era más astuto? Era más astuto que todos los que estaban en el huerto. Porque en él había maldad. Porque la astucia se puede ocupar para el bien o se puede ocupar para el mal. Pero normalmente en nosotros, por nuestra naturaleza caída, es ocupada para el mal. Somos astutos para lo malo y no para lo bueno. Por lo tanto, eso se le llama una astucia no santa. Pero por su pecado se convirtió en apóstata de su primer estado. Mire qué tremendo, se volvió apóstata de su primer estado. Y es increíble cuál era su estado anterior. Era tan alto, era tan poderoso, era tan lleno de conocimiento, era tan sabio, que tuvo el valor en determinado momento de compararse al Señor. No al Dios Padre, sino al Señor, a Jesús antes de su encarnación. Se comparó, y la Biblia lo revela, que también tenemos que ver citas bíblicas para que no creamos que es invento. Y después pensó, y solo lo pensó, ¿cómo es Dios Padre entonces? ¿O cómo será Dios esencia? El león, como lo dice el hebreo. ¿Cómo será? Si solo lo pensó, él pensó sentarse donde estaba Dios. Solo lo pensó. Pero había hecho contrataciones, ¿verdad? Y no pudo con todo ese poder y esa sabiduría, esa inteligencia. No pudo. Y nosotros a veces disculpe, no es que tenga, pero en muchos sí. Esto no es para todos, pero en muchos sí. A veces nosotros con una profesión que hemos alcanzado y creemos que ya somos la mamá de... Otros porque una empresa prosperada ya creemos que ya supo, ya estuvo. Ay, hermano, estamos viendo quién era Luzbel. Y no pudo contra Dios. No ha habido otro ser como Luzbel. Como criatura, no ha habido otro, a excepción de la iglesia. A excepción de la iglesia. Pero no ha habido otro ser, increíblemente. Arriba de Miguel. Y no pudo contra Dios. También eso deberíamos de saberlo para nosotros. Fíjese que Miguel, mire el asunto de autoridad. No el asunto de poder. Que el poder es tremendo, ¿eh? Pero sobre el poder está la autoridad. Si uno quiere tener poder, tiene que tener autoridad. Pero imagínense qué tremendo la autoridad que tenía, que Miguel no se atrevió a proferir palabra estando en su estado caído. Luzbel, que es Lucifer, que es Satanás, que es el diablo,
que es el engañador, que es el adversario. No se atrevió a proferir palabra. Entonces, mire qué tremendo el nivel que tenía. Ahora, que esto nos haga a nosotros a mantenernos, si es necesario, debajo de la alfombra. Lo que yo soy, se lo debo a Él. Lo que yo he alcanzado, se lo debo a Él. Lo que yo tengo, se lo debo a Él. Por eso David fue tremendo al decir, de lo que hemos recibido de tu propia mano, de eso te estamos dando. Entonces, ¿qué sombrero ajeno es ese? ¿Qué ínfulas? Pero ¿a cuántos de nosotros se nos olvida? Como lo que tuvo que ocupar Dios como ejemplo en la tierra, el rey de Tiro. Porque también se dio en los tiempos de Isaías y Ezequiel. También se dio eso en lo humano. Se ocupó para revelar lo que ya había acontecido. Entonces, esa influencia seguía vigente. ¿Y en cuántos de nosotros esa influencia de Satanás sigue en vigencia en nosotros? Que somos soberbios, que somos independientes. Como el versículo número 7. Cosimos nuestros propios delantales. Ni siquiera esperaron que Dios tomara decisión qué iba a hacer. Amén. Esto significa que de seguro ellos tenían vestimenta y la perdieron, una vestimenta espiritual, una vestimenta que no se veía, pero ellos no se veían desnudos en el sentido de avergonzarse, porque estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero después de la caída se dieron cuenta. Entonces como que hay una contradicción. No, entendamos ese misterio. Porque usted no tiene ninguna vestimenta y usted sin embargo se siente fuerte, se siente protegido, no tiene temor y está igual. Y en el mismo estado físico en el que se encuentra, usted de repente pierde esa relación con Dios. Y usted en el instante se siente desnudo, desarmado, desprotegido. Pero es el mismo persona, los mismos zapatos, la misma ropa. ¿Y cómo es que se siente desnudo? Es que el sentido es otro. Entonces cuando nos sentimos desnudos, entonces venimos nosotros, y como Dios no me viste, entonces yo me voy a vestir. Entonces como Dios no me hace milagro, yo lo voy a tratar de hacer. Y así le mencionaría una infinidad de cosas en las cuales nos llevan a nosotros a lo mismo. A perder el paraíso. A perder nuestra relación con Dios, a perder nuestra comunión con Dios. Cuando llegue a este versículo número 7, usted se va a acordar de algo. Cuando el diablo nos convence y no nos percatamos, nosotros nos desnudamos. Y hablo literalmente, no en el 100%, pero literalmente nos desnudamos. Esto es en lo físico, hermano. Esto es en lo físico. Oiga, por favor, retenga esto. Esto es en lo físico. Venimos nosotros y nos desnudamos. Y nos desnudamos ante ese ser que nos convenció. Nos desnudamos. Lo estoy diciendo en lo físico. Usted tiene un ambiente en el cual usted se desnuda. Y anda tranquila. Y no tiene ningún problema. Y no le afecta que le vean su desnudez, lo que están con usted. Pero ¿por qué usted, al ver al pastor, se siente avergonzada? ¿Por qué si usted ve a su papá o a su mamá, en este caso, si le han prohibido, si son una autoridad sobre usted, si ejercen sobre usted algo, ¿por qué se esconde? ¿Y por qué no se escondía antes? ¿Por qué cuando ve a un hermano usted se esconde y no quiere que la vean desnuda? ¿Por qué? Se han dado desnuda.
¿O acaso no andaban ellos desnudos? ¿Pero por qué sintieron vergüenza cuando oyeron que el Señor se acercaba? También, sepámoslo. ¿Cómo es posible que yo pueda salir en calzoneta de baño? Hablo de mí, de hombre, en calzoneta de baño, y no me dé pena con la gente que ande. Y cuando veo al hermano, a la hermana, yo voy a esconder y... ¿Por qué? Algo ha pasado. Y dele gracias a Dios si todavía existe esa vergüenza. Porque no sintió vergüenza ante los cielos. Tres niveles: de los cielos, ante la tierra, ante uno mismo. Siéntase dichoso cuando usted se ve y dice, no puedo salir así. Ay, no seas ridículo. ¿Cómo dice Satanás? ¿Cómo dicen las serpientes? Ay, no seas ridículo. Si todo el mundo lo hace, mira, todos andan en calzoneta. ¿Y vos por qué no? No puedo. No siento, no tengo valor. Ay, si ya perdimos eso, hemos perdido mucho. O sea que ellos sintieron vergüenza porque sabían que no era correcto. Por lo menos sabían que no era correcto. Sabían que era prohibido. ¿Por qué? No por el sentido único de que estaban desnudos. Ese fue el efecto. Sino porque ellos habían desobedecido. Ay, no sé si es difícil lo que estoy diciendo, pero espero que me esté dando a entender. Esa es mi intención. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, ¿y por qué está hablando de eso? Porque tenemos que saberlo. Ahora, ¿quién les había dicho que no comieran? ¿Quién les había dicho que no se desvistieran? No veamos el fruto. No, dejemos el fruto un momento. ¿Quién le había dicho no te desnudes? O sea, si te dice no comas, es no te desnudes. Porque si comes, te desnudarás. Disculpe, estoy en recuperación todavía en mi garganta. No me la llevo de que tengo 15 años. ¿Me está entendiendo lo que dije? Entonces sintieron pena ante aquel que les había dicho, no te vayas a desnudar. No muestres tu desnudez. ¿O acaso en la ley levítica dice que no debes demostrar tu desnudez? ¿O es locura mía? Que tus padres, no debes de ver la desnudez de tus padres. ¿Será, hermano, por alguna casualidad que eso aparece en Levíticos? ¿Qué pasará cuando alguien ve mi desnudez? ¿Qué pasará en el corazón de aquel? ¿Y qué puede pasar en mi corazón si yo muestro mi desnudez y ven mi desnudez? ¿Acaso, hermano, yo estoy exento de algo muy, muy difícil de creer que se dé cuando encontramos nosotros que Acán vio la desnudez de su padre y lo deseó en su corazón? ¿Por qué lo maldijo? ¿Por qué le cayó maldición? ¿A cuántos maldecimos por enseñar nuestra desnudez? ¿A cuántos hacemos caer por mostrar nuestra desnudez? Pero sabe una cosa, pero vamos a llegar al punto, con que Dios, ay, es que ese pastor es muy exagerado. No, hermano, yo lo único que estoy haciendo es enseñar la palabra. Esto no está en un figurín, ni en un paquín, ni en nada de eso. Ay, mamá, es que usted es exagerada. ¿Y cuántas madres, sí, hijas? No, sí, todo el mundo lo hace. No, si te ves bien, bien bello, bien hermoso. Y el hombre enseñando su desnudez. ¿Cuántos padres somos usados por la serpiente? Una cosa es que nuestros hijos lo hagan a escondidas, pero no con mi autorización. Es diferente. Porque Eva lo hizo sin el permiso de Dios.
Pero Dios no les dio permiso. Ahora, ¿quiénes pagaron las consecuencias? ¿Acaso fue Dios? No, en algún sentido sí, porque su creación lo deshonró. Ya venía de pelear con un Luzbel, de pelear en el sentido de rebelión. ¿O acaso no nos rebelamos nosotros? El hecho que mis padres quieren que yo ande desnudo, pero ¿qué siento yo con mi Dios? ¿Qué siento yo con la palabra que conozco? Porque mi papá me puede decir, hijo, ¿puedes fumar? Ven, fuma conmigo. Mi padre me está diciendo que fume. ¡Ey, qué chivo! Pero aquel hijo que sabe que aunque su padre lo esté persuadiendo, seduciendo, él sabe que no debe de deshonrarlo a él. Pero ¿a dónde encontraremos hijos así? ¿Por qué Adán y Eva no se percataron que iban a deshonrar a su padre, a su creador? Si, oiga, hermano, el propio padre le dice al hijo, toma aquí, fuma. Ese es un ejemplo, pueden ser otras cosas. Fuma. El hijo dice, no. Pero soy tu padre, te estoy dando permiso. Pero el hijo dice, no, porque si lo hago te voy a deshonrar. Como el padre que provoca al hijo y ¡pah!, le golpea. Le está queriendo sacar que pelee contra él. Y el hijo, ¡ay! Y le duele al hijo. No, papi, ¡ay, ay! Mejor se va. ¿Por qué? Porque él sabe que si reacciona va a deshonrar a su propio padre. Lo mismo pasa con el cigarro. Pero ¿qué hijo va a saber esto? ¿Dónde vamos a encontrar esta calidad de hijos? ¿Que acaso Dios fue mal padre? No. Ellos fueron malos hijos. Porque vino un extraño y los sedujo. Un extraño los sedujo. Y qué tremendo, porque ¿cuántos de nosotros no recibimos porque conocemos a nuestros padres? No, mi papá no es perfecto. Y así hablamos del pastor, y así hablamos de cualquier líder, y así hablamos de cualquier jefe. No creo, no puede ser. ¿Y cómo es posible? Es cierto, conoces las debilidades de tu padre, pero ¿cómo es posible que le crees a alguien que ni siquiera le conoces las debilidades? Por lo tanto, no puedes decir que es mejor que tu padre. Entonces no puedes decir que es mejor que tu madre. Y si tu madre es una loca, tú deberías de ser una cuerda. Si tu padre es un loco, nosotros deberíamos de ser cuerdos. Con eso que estoy diciendo, corra y escape por su propia vida. Sus decisiones son sus decisiones, pero también las consecuencias son sus consecuencias. Y ese fue el precio que pagaron Adán y Eva. Y quiero decirle algo, hermano. Todos los días de su vida lloraron. Porque aquellos que estamos conscientes de quién es Dios para nosotros, lloramos todos los días. ¿Se recuerda aparte de la oración, Señor, perdónanos? Porque estamos conscientes de esta verdad. Y aquellos que sabemos que no somos lo que Dios quiere que seamos, todos los días quisiéramos estar ya en el cielo. No porque este mundo no nos guste, sino porque ya no quisiéramos fallarle a Dios. Ángel de luz e inmediatamente asistente al trono de Dios, pero por su pecado se convirtió en apóstata de su primer estado. ¡Qué tremendo! De su primer estado. Y un rebelde contra la realeza y dignidad de Dios.
un rebelde contra aquel que le había delegado autoridad. La autoridad no se te dio, Luzbel, para que te rebelaras. La autoridad se te dio para que me honraras. La autoridad se te dio para que me sirvieras. La autoridad se te dio para que me adoraras. No para que te me rebelaras. Mire, en lo sencillo, en lo poco, mire hermano, qué horrible es cuando usted siente que su hijo se rebela contra usted. Mira qué feo es que el discípulo se rebele contra su maestro, que el servidor se rebele contra su líder. En algunas ocasiones yo pude creer, por lo menos en creerlo así, no en verdad, no que en creer, que mi maestro no estaba equivocado, un ejemplo, o yo no estaba de acuerdo. Jamás me atreví a decirle, yo no estoy de acuerdo con usted, jamás. ¿Por qué? Porque él me había a mí delegado autoridad, y la autoridad que él me delegó no era para que yo me rebelara contra él. El conocimiento que él me estaba dando no era para que yo me volviera el maestro de él. No digamos su adversario. ¿Y cuántos de nosotros nos rebelamos contra nuestros padres? A veces en la confianza que nuestros padres nos dan, nos rebelamos contra esa confianza. A veces nuestros padres nos dan esa amistad y nosotros nos rebelamos contra esa amistad, faltándoles el respeto. Ellos pueden llegar hasta donde ellos les dé la gana, pero yo tengo que llegar hasta donde yo tengo el límite de hijo. Que el Señor nos ayude, hermano, a tener este conocimiento. Este conocimiento nos va a ayudar a que podamos preservarnos. Entonces vemos en todo esto que la serpiente sabía que no podía destruir al hombre. Fíjese qué tremendo esto. Satanás, la serpiente. Hablo de la serpiente espiritual. La serpiente dentro de la serpiente. Sabía que no podía destruir al hombre. Mire, era increíble. Él sabía que no podía destruir al hombre. Qué tremendo es esto, hermano. El diablo sabe que no me puede destruir. Pero sí, a no ser con seducción o engaño. Y para que nosotros seamos destruidos por el enemigo, y no hablo de la serpiente solamente, la serpiente espiritual, hablo de todo aquello que se nos acerca. Amén. Lo puede lograr seduciéndonos. Ahora, ¿entendemos nosotros lo que es seducción? Amén. ¿Estamos conscientes qué es la seducción? ¿Cómo es la seducción? ¿De qué manera podemos ser seducidos? ¿Cómo podemos seducir a alguien? Es muy importante que yo sepa qué es la seducción y también cómo puedo yo ser seducido. Y este es menester nuestro, saber cómo podemos ser nosotros seducidos. Entonces, a no ser por seducción o engaño, que es muy similar pero no es lo mismo. O engaño. Entonces, ¿qué es engaño? Debemos de saber qué es engañar, qué es engaño. También, ¿cómo puedo ser yo engañado? Porque yo tengo debilidades. Y la primera debilidad que veo en mí es la vanidad. Entonces, por medio de la vanidad, ¿cómo podría yo ser engañado? ¿Cómo puedo engañarme? Para saberlo, ¿cómo podría engañarme a mí mismo? Hace unos meses le mencionaba yo que una de las cosas que yo comprendí en el deporte, cuando uno defiende o cuando uno ataca, defensiva u ofensiva. Cuando uno defiende,
Uno está tratando de pensar qué haría yo para vencerme a mí, en la habilidad, para superarme. ¿Qué haría yo si yo fuera yo? Eso hacía que yo dedujera qué es lo que él haría. Entonces yo era fuerte y lo vencía porque me ponía en esa doble posición. Entonces, pensémoslo de esta manera, al igual al atacar, ¿qué haría yo para vencerlo? Para superarlo. Entonces, igual, ¿qué haría yo? Conociéndome quién soy yo, cómo soy, qué me gusta y qué no me gusta, qué detesto y qué no detesto, qué aborrezco y qué no aborrezco, ¿qué haría yo para seducirme a mí mismo? Entonces tengamos cuidado en esa seducción que nos están haciendo, porque de seguro el enemigo conoce algo de nosotros. ¿Con qué? Ya vamos a agarrar esa palabra, no hoy. Con que Dios. Tremendo. Significa que Satanás sabía algo. Significa que Eva había externado algo. ¿Y qué no externamos nosotros? ¿Qué no externamos? No en el caso de Eva y la serpiente, pero en nosotros, ¿cuántos, se me fue la palabra, a cuántos confidentes? Yo oigo a personas, oigo a hermanos que le están contando, digo yo, ¡qué insensato! Lo que le está contando, eso no se cuenta. Eso no se dice. Eso no se revela. Con que Dios, esa palabra en hebreo, hermano, es cosa seria. Con que Dios os ha dicho. Ajá. No te dejaron ir, ¿no? ¿Comprendió? Y ese con qué es algo consecuente. ¿Y cuántos caemos? Ya no voy a ver mis apuntes aquí porque apenas voy por el tercero. Y de verdad, mire, yo creí que íbamos a llegar lejos. Pero le pido al Señor que me permita seguir con esto. Vale la pena. Entonces, ese con qué Dios, con que, es verdad que no te dieron permiso. Es cierto, te regañaron. El diablo, ¿para qué? Para que usted y yo caigamos en la trampa de la seducción. Y primero, que nosotros saquemos. Ve cómo el diablo es tan astuto. Y nosotros somos tan torpes. No podemos llegar al nivel de él. Entonces voy a cerrar con esto porque vamos a llegar a uno de los graves errores de Eva. Y entonces, ¿por qué le permitió platicar con alguien como el diablo? ¿Cómo se atrevió a platicar, no la serpiente animal, cómo se atrevió a platicar con un desconocido? ¿Cómo le preguntó la hora y usted le dijo, sí, son 10 para las 12? ¡Ay, qué tarde! Ya se le pegaron, al ratito la van a tener. Yo he llegado a lugares como una gasolinera, está una señorita ahí, una señora guapa, lo que sea, bien vestida y todo, y uno dice buenos días, ni vuelven a ver ni contestan. Yo digo, inteligente. Porque ¿cuántos llegan por la hora y por el saludo? Disculpe, ¿qué horas tiene? Mire, qué tarde ya va. Es que fíjese que yo, ya estuvo. ¿Qué se llama eso? Puente. Ya hizo puente. ¿Y a cuánto nos ha ido mal? Por contestar un saludo. Por no mostrar indiferencia. Las consecuencias llegarán hasta el versículo número 7. Entonces, ¿usted entiende lo que es entonces? Y decimos desde el púlpito por algo que aprendimos en las materias, ¿va? Hasta entonces y solo entonces. Que algunos de ustedes lo manejan muy bien. Yo soy lorito.
Hasta entonces y solo entonces. ¿Qué significa entonces? Entonces fueron abiertos. Ya es tarde. Se dio. No hay retroceso. Las consecuencias son gravísimas. Yo he oído a tanta gente por la misericordia y la gracia que Dios me ha dado de atender gente, y que es una bendición para ellos, es una sanidad para ellos, es una liberación para ellos. Hasta hoy que tenemos 50, 60 años, hombres y mujeres, quisiéramos retroceder a esa etapa donde nosotros comimos del árbol prohibido. Hoy quisiéramos tener un borrador, como muchas veces lo he dicho. Quisiéramos tener un borrador y borrar esto y esto. Y no solo esto y esto, sino también a este o a esta. Quisiéramos. No se puede. Se llevan hasta la tumba, porque se nos abrieron. El hecho que yo quiero borrar a esto y borrar a estos es porque tengo abiertos los ojos. Si esto y estos no los tendría que borrar, es porque mis ojos nunca se abrieron. No sé si me doy a entender. Es que esto lo expliqué al principio. Pero ¿quién de nosotros tiene los ojos cerrados en cuanto a eso? Quizás ninguno. Y a los jóvenes, por más que se les pide, se les suplica, quieren comer del árbol. Vamos a orar. Padre bueno, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. El trabajo de la serpiente consistía en atraer al hombre hacia la desobediencia. Y esto traería consecuencias instantáneas. Y a lo largo de su existencia. Señor, inicié y conduje a tu pueblo, Señor, por el conocimiento que traía de tu palabra, de pedirte perdón, Señor. Porque no somos, porque no estamos como deberíamos de ser y como deberíamos de estar. Voluntariamente cedimos el derecho de ser seducidos y de ser engañados. Y muchos quizás ni nos dimos cuenta. Y otros, como Adán, conscientes. Ya no hubo necesidad de seducir ni de engañar a Adán, sino que ya él lo hizo voluntariamente. También así muchos voluntariamente hemos comido del fruto del árbol prohibido. Solo como consecuencia. Solo como también morir, como Eva había muerto ya. Señor, ¿cuántos en esta mañana decimos, Señor, si yo hubiera sabido esto en mi niñez, en mi juventud, en 30 años atrás, mi vida fuera diferente? Pero mis ojos están abiertos y sigo cosiendo hojas de higuera
Y me sigo ocultando, Señor, entre los árboles. Porque la vergüenza me lleva a eso. Hermano, ¿cuántos hemos vivido? 10, 20, 30, 40 años cosiendo hojas, queriendo tapar nuestra desnudez. Y aún eso no nos detiene a seguir comiendo del árbol prohibido. Mire qué naturaleza. Por eso aquel hombre que se le reveló esta verdad dijo: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Hermano, ya lo hizo el Señor. Pablo lo sabía y dice: gracias sean dadas a Jesucristo, porque no es para siempre. Por eso la muerte, hermano, terminará con esta maquinaria que nos mantiene desnudos, con vergüenza ante los cielos, con vergüenza ante la tierra y en vergüenza ante nosotros mismos por nuestra conciencia. Por eso sintámonos dichosos y bienaventurados aquellos que hasta el día de hoy nos avergonzamos. El hecho que nos escondamos es porque existe una vergüenza en la conciencia. Si eso no fuera así, fuéramos como los condenados al lago de fuego y azufre, que dicen: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Están conscientes en su conciencia. Nosotros no. Nosotros lloramos. Nosotros le decimos: Señor, ayúdame, perdóname, líbrame. Y esa fue la enseñanza del Señor Jesús a sus discípulos en la oración modelo. Apártanos del mal, líbranos del mal. Señor, yo sé que algunos hemos entendido tu palabra esta mañana. Permítenos atesorarla. Y a mí, Señor, dame la capacidad, porque de ti viene la capacidad y la competencia de seguir enseñando esta verdad, Señor, aunque soy el primero en requerirla, en necesitarla.